Muy buenas noches. Dijo defender un cambio profundo, sensato e integrador. Muchos están esperando a que se cumplan sus primeros 100 días como presidenta de Navarra para decirle si está cumpliendo o no. Y queda muy poco tiempo para que termine ese plazo. Uxue Barkos es desde el pasado 22 de julio la presidenta del Gobierno de Navarra, la presidenta de todos los navarros. Y por delante tiene ese reto, el de ser de verdad la presidenta de todos y cada uno de los navarros, le hayan votado o no. Y desde entonces estamos esperando sus primeras decisiones. La oposición ya le ha empezado a decir que si Navarra estaba en emergencia, que qué está haciendo este gobierno que ven ahora mismo parado, un gobierno pendiente de cerrar de forma definitiva su estructura. ¿Va a subir los impuestos? ¿Los va a bajar? ¿Qué va a pasar con esas 30.000 personas que viven en Navarra en pobreza severa? ¿Qué apoyo van a recibir los emprendedores y las empresas que crean riqueza? ¿Qué va a pasar con el euskera? ¿Y con las relaciones con el País Vasco? ¿Y con los colegios concertados? ¿Con el tren de alta velocidad? Esta noche la presidenta responde. Señora Barkos, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bienvenida a Navarra Televisión. Muchísimas gracias. ¿Le ha dado tiempo ya a abrir las ventanas y levantar las alfombras? Nos ha dado tiempo, fíjese, a llegar y a nombrar en un mes y medio, un poquito más, a nombrar toda una estructura básica de gobierno, que después de 20 años en manos de un mismo partido, le aseguro que solo las inercias cuesta en muchas ocasiones pues reconducirlas, ¿no? Nos ha dado tiempo a formar equipos, yo creo que potentes. Nos ha dado tiempo a revisar algunas decisiones tomadas a última hora y de mala manera. Tenemos casos de lo más estrambóticos, como el caso del Goya y la National Gallery, o en fin, nos ha dado tiempo, por supuesto, a ver y acometer las principales necesidades, las principales emergencias que está sufriendo la parte más desfavorecida de nuestra sociedad. Nos ha dado tiempo para tomar decisiones a nivel o en la escena, en lo que la escena internacional requiere de la acción política y de los gobiernos. Nos ha dado tiempo y nos está dando tiempo ahora a comparecer con un primer balance y propuestas. Yo creo francamente que se puede, como siempre, acusar de cualquier cosa a este gobierno, pero no de inacción o de falta de acción. ¿Le parece justo esos primeros ataques de la oposición? No, me parecen básicos y bastante poco, yo diría, excesivamente ortodoxos, bastante poco imaginativos, y desde luego creo que apuntan a una oposición con poco punch. Pues con esta primera pregunta arrancamos este programa especial esta noche en Navarra Televisión. Bienvenidos. Para la entrevista de esta noche, 3 periodistas de la comunidad foral a los que doy las gracias. Vera Villafranca, compañera de Navarra Televisión, muy buenas noches. Muy buenas noches, presidenta. Una entrevista apasionante en este momento. Sí, en un momento en el que se abren muchísimas incógnitas y esperemos que la presidenta pueda aportarnos algunas respuestas, ¿no?, a dudas que también tienen los ciudadanos. Víctor Goñi, Diario de Noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido de nuevo a esta casa. Buenas noches, Gabón, buenas noches. Y Javier Lorente, Onda Cero, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenido. Buenas noches. Aquí estamos, a ver qué da de sí esta hora. Siempre han dado de sí las entrevistas en esta casa. Esta noche también. En las que he estado yo casi mejor que no hagamos memoria porque luego ha habido sustos. Luego, sí, es mejor sí, que no... sí, luego la noche ha durado, noche ha ¿no? durado mucho, Con motorista y sin motorista. Sí, por eso. Bueno, pues vamos a arrancar ya. Vera Villafranca, arrancamos. Vamos a empezar preguntándole a la presidenta por las cuestiones más domésticas, ¿no?, que se plantean muchos ciudadanos cuando una persona con una dilatada trayectoria política, como es su caso, cuelga el traje de la oposición y se sienta nada menos que en la silla en la que se preside el Consejo de Gobierno. Se cierran las puertas y tiene por delante un gabinete con muchísimo trabajo, con un acuerdo programático a la espalda de 74 páginas y que no sabemos cómo va a ser en su funcionamiento diario. Es un gabinete en el que cada consejero va a funcionar como un reino de taifas, lo vigila y lo supervisa todo la presidenta. ¿Cómo es el compás de ese nuevo gobierno? Le voy a responder en torno a lo que hay de argamasa, ¿no?, entre los miembros del gobierno, con la reflexión que me hacía recientemente el vicepresidente Laparra. Y lo pedí, ya tuvimos una reunión, lo suelo hacer con los consejeros, hacer un balance, y él me hizo una reflexión que a mí me pareció muy satisfactoria, que fue: me siento en un equipo y además hay un magnífico ambiente de confianza, de convicción entre los consejeros, lo cual a veces en determinadas circunstancias no necesariamente
solamente solo de gobiernos multipartitos, sino monopartitos también, pero entre las diferentes familias o no familias, claro, cuando tal consejero propone una cosa y el de Hacienda dice no me llega, o el de... Bueno, pues aquí lo que hay hoy por hoy es desde luego un clima de equipo compacto, convencido, que tienen el acuerdo programático suscrito por los 4 partidos que lo firmaron, que tienen ese acuerdo programático. Yo no diría un lastre a la espalda, yo diría que lo que tiene es el sustento sobre el que moverse también ellos con comodidad, que lo comparten lógicamente, si no, no hubieran podido estar aquí, y por lo tanto una herramienta de trabajo valiosísima. Por lo tanto, no, yo le diría que, hombre, nos han podido, como no puede ser de otra manera, nos han podido, bueno, horas de trabajo muy intenso en cambiar, lo decía al inicio de esta entrevista, una, en fin, estructura de gobierno que impregna además áreas que van mucho más allá, que como digo viene consolidada de 20, 40, 80, en fin, muchos años. Y por lo tanto ese cambio se ha producido, ese cambio que seguramente no es efervescente, no aparece en la sociedad, pero le aseguro que se ha producido con mucha intensidad en los nombramientos que se han producido a lo largo de este mes y medio y que dejará ir viendo sus frutos próximamente. Víctor Goñi. ¿Qué tal, Sue? Buenas noches, presidenta. Por ir ya al grano, porque creo que el tiempo aquí va a escasear, de un análisis somero de la herencia recibida, ¿se han encontrado en algún cajón con algún desaguisado más allá de los esperados, en forma de infraestructuras, en fin, mastodónticas que no valen para nada, y más allá también o al margen de ese incremento de los gastos no financieros en 134 millones de euros, si no me equivoco, para este ejercicio? ¿Algún desaguisado ya, tan pronto? En concreto, bueno, hay cosas que vamos a revisar, vamos a hacerlo con cautela y con todo el rigor, porque nos parecería inaceptable para el conjunto de la sociedad y para el compromiso que tenemos con la sociedad navarra el poner encima de la mesa, bueno, pues sí, algunas pequeñas explosiones que nos vamos encontrando, pero que, como digo, iremos solventando a una con el rigor. Me ha tocado la mosca de la tele, ya sabemos todos que existe, bueno, pues hoy me está tocando a mí, bien. En cualquier caso, como decía, mire, sobre todo nos hemos encontrado con una forma de hacer, con una forma de trabajar absolutamente ajena a la planificación, absolutamente ajena a la eficacia, a la efectividad y a la optimización de recursos. Se irá viendo a lo largo de las comparecencias de los consejeros estos días y se irá viendo a lo largo de estos próximos meses en las comparecencias que tengan lugar en el Parlamento de Navarra en sesiones de control. Y estamos viendo sobre todo que había una forma de hacer gastada, yo diría que agotada por la falta de iniciativa, dejada llevar por inercias de demasiados años y que nos dejan un lastre bastante importante. ¿Vamos a poder acometerlo? Sin ninguna duda, y desde luego en ello estamos desde este momento, pero sí es verdad que tenemos en los cajones cosas de muy diverso tipo en las diferentes áreas que, como digo, bueno, tienen solución, pero nos dejan lastre importante. Buenas noches, presidenta. En los primeros días de gobierno de los gobiernos tradicionalmente, sobre todo en los últimos años, suele ser clásico que se haga algún tipo de medida urgente. Me refiero, por ejemplo, usted estaba en el Congreso entonces, la retirada de las tropas de Irak por parte de Rodríguez Zapatero, o hace muy poquito, pues medidas que ha tomado, por ejemplo, Manuela Carmena en Madrid con el tema de los desahucios. En el sentido del gobierno de Navarra, da la sensación que quizás es un poco esa parálisis de la que hay una impresión en la oposición de que existe, cuando realmente el gobierno sí que es cierto que ha estado trabajando, pero quizá le ha faltado ese, diríamos, ese símbolo, ese acto simbólico. Pues mire usted, yo creo que hay encima de la mesa medidas y bien importantes de hondura y sobre todo que tienen que ver con el compromiso que los 4 partidos que hacían de ese acuerdo programático el sustento de este gobierno, reflejo claro. Le voy a poner encima de la mesa primero la decisión de este gobierno de renunciar de manera expresa, además, y ha sido renuncia personal de todos y cada uno de los miembros del gobierno, a aquel complemento que se utilizó para tapar el caso de las dietas de Caja Navarra y, por lo tanto, un complemento que afecta entre el 35 y el 20% a los sueldos de los miembros de la estructura básica, presidenta, consejeros y directores generales. Repito, con renuncia personal y expresa. Se ha trabajado en habilitar 4 millones de euros, que le aseguro que nos ha costado mucho, para poder atender emergencias sociales en una medida que la tendremos próximamente encima de la mesa. Se ha puesto en marcha un curso y se ha empezado a estudiar un asunto tan importante y tan especial como es el PAI, porque efectivamente
que nuestros alumnos, que nuestros jóvenes en Navarra, las crías y los críos puedan aprender inglés desde los cursos más tempranos, desde la más temprana edad en su curso escolar, desde luego no estaba, ni mucho menos está asegurado con la estructura que se nos ha dejado. Se ha trabajado, como señalaba antes, en aportar desde Navarra, y creo además que en una actuación pues con pocos precedentes, desde luego no, en la escena de la política estatal, en aportación en el caso de la crisis de los refugiados, y por lo tanto haciendo una exigencia tanto a Europa como al gobierno estatal, pero haciéndolo desde la oferta de trabajo. Estamos trabajando, y si voy mirando áreas, pues ¿qué quiere que le diga? En administración local, en todos los ámbitos, con posiciones y además extremas, y yo creo que bien argumentadas y bien defendidas, como la posición de Navarra en la Confederación Hidrográfica del Ebro recientemente, lo digo por hablar de alguno de los posicionamientos más recientes. Yo francamente creo, repito, que más allá de esta querencia que tiene por mí la mosca de la tele, creo francamente que más allá de estas cuestiones, insisto, de una oposición pues que probablemente está aprendiendo a hacer oposición, ¿no? Y entonces se suma ese soniquete, la actuación ha sido clara. ¿No ha habido, me dice usted, un referente simbólico? Yo creo que sí. Quizá es verdad que agosto no sea el mejor mes para hacer de la primera andadura o de las primeras decisiones del gobierno, pues bueno, el momento en el que extenderlo de manera más sólida ante el conjunto de la población, pero ciertamente han sido muchas las actuaciones y, como digo, poderosas y de envergadura. Ha nombrado usted el programa de aprendizaje del inglés. ¿Habla usted inglés? ¿Qué tal se defiende? Bueno, mal hablo inglés, soy capaz de mantener una conversación. Yo reconozco que además soy del plan anterior, hablo buen francés, soy bilingüe en euskera y castellano, y me defiendo, ya digo, de aquella manera en el inglés, pero sí soy capaz de defenderme mínima ahí básicamente. Esta noche la presidenta responde, los periodistas preguntamos, pero también la calle. Le invito a que escuche la primera de las preguntas. Me gustaría preguntar sobre la educación en inglés, a ver cómo la va a plantear Uxue y a ver cómo, no sé, porque he oído que puede ser que se reduzcan un poco lo que es las horas de inglés. Sí, es verdad, hay mucho desconocimiento, seguramente porque ha habido mucho ruido mediático, porque ha habido mucho ruido partidario, porque ha habido mucho ruido interesado en torno a esta cuestión. A mí siempre me ha sorprendido ver determinadas posiciones. Yo quiero recordar que el PAI o el TIL han sido retirados de algunas comunidades autónomas donde no se ha producido todo este ruido. Nosotros tomamos otra decisión y creo que acerta además. Moratoria, vamos a parar, vamos a analizar. Ustedes me decían, ¿con qué se han encontrado al abrir los cajones? ¿Con qué no nos hemos encontrado? No existe ni el protocolo básico del PAI, no existe. En estos momentos, Navarra tiene una estructura tan importante como una parte de la educación, en este caso la que se imparte en dos lenguas, en castellano y en inglés, sin que el protocolo básico para iniciar todo el procedimiento no haya firmado, ni tan siquiera exista en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente fundamental, si lo que pretendemos es dar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas la posibilidad de que sean bilingües, de que lo sean en castellano y en inglés, de que sean trilingües en otros casos, y yo creo que es una opción también en castellano, euskera e inglés, como existe ya en algunos centros, pero con arreglo a las necesidades reales. Primero, a las del profesorado, que puedan impartir en condiciones y en calidad. Segundo, a la de las propias infraestructuras. Y mirando siempre, tercero, pero en primer lugar, por supuesto, a la educación de los niños. Nadie se ha planteado en ningún caso retirar una sola hora de lo que en estos momentos está en marcha. Lo que no vamos a hacer es aumentar en estos momentos y de cara al próximo curso, porque el actual ya estaba organizado. ¿Pero qué es lo que le ha chirriado? ¿Por qué la moratoria? ¿Qué es lo que les ha hecho echar el freno? Lo que nos está diciendo toda la comunidad educativa. La comunidad educativa, que el sistema no está implantado conforme a los mínimos cánones de calidad que son necesarios para implantar una educación de estas características con una mínima oportunidad de éxito.
es que no tenemos lo más mínimo de las condiciones, insisto, estoy hablando de la comunidad educativa, estoy hablando del profesorado, estoy hablando de las direcciones, las que se venían quejando constantemente. No tiene más que dar una vuelta por todos los representantes sindicales del ámbito educativo y todos coinciden en lo mismo. Por lo tanto, vamos a ser muy serios, necesitamos evaluar si estamos en condiciones o no para seguir por este camino o para encauzarlo. Pero empiezo por el principio, repito que no existe ni el protocolo básico. Su gobierno se ha declarado objetor con la LOMCE. Yo no sé qué supone, cuáles son los condicionamientos que le hacen declararse de tal manera y qué supone ser objetor. Bueno, yo creo que más que la objeción de conciencia lo que hubo fue una expresión muy nuestra, ¿no? Por boca del consejero de Educación, del consejero Mendoza, en ese primer encuentro que hubo en Madrid, de decir, bueno, pues habrá que hacer si no pase foral. Y cuando al requerimiento, en la explicación de, bueno, qué puede ser pase foral, se utilizó esta expresión, pero en ningún caso hemos hablado de ser no objetores de la LOMCE, somos contrarios a la LOMCE y lo hemos expresado de manera categórica y desde luego inequívoca. Yo creo que en eso nadie tiene ninguna duda. Lo que sí es cierto es que nos encontramos con un curso que echa ya a andar, nos encontramos con un curso que ha sido diseñado por el gobierno anterior y por un gobierno que ha hecho seguidismo absoluto de las políticas que ha implantado en el gobierno central el equipo de Mariano Rajoy y por lo tanto tenemos que acometer el inicio del curso a sabiendas de que tenemos que mantener algunas de las estructuras ya definidas, diseñadas para este próximo curso. Eso quiere decir que vamos a hacer un seguimiento y un seguidismo absoluto de la LOMCE en la medida en que podamos evitarlo, porque creemos que es un proyecto, amén de negativo, de poco recorrido y menor vida. Yo creo que veremos modificarlo próximamente. Si hay un cambio de gobierno a nivel central, quiero recordar que el grueso de las formaciones políticas que pueden estar comprometidas en ese nuevo gobierno han firmado, hemos firmado también, en nuestro caso como Geroa, un acuerdo para retirar la LOMCE y por lo tanto en ese camino estaremos preparados y de la mejor manera posible además para llevar a efecto este cambio. A mí me interesa mucho la cuestión económica porque en contra de lo que mucha gente se esfuerza por aparentar, creo que la presidenta Barcos tiene claro que la economía al final es lo que, en fin, es de lo que come no solamente un gobierno sino también la propia sociedad a la que dirige, ¿no? Coincidirá conmigo que el desgaste de UPN, electoralmente hablando, se ha debido básicamente al arrumbamiento del mito del buen gestor, sí, en parte por una gestión ineficaz y también con algunos tintes de indecencia manifestado en Caja Navarra, por ejemplo. Las preguntas concretas son, ¿cómo piensa reactivar el consumo? Porque al final sin consumo no va a haber prosperidad. El empleo de calidad y, por supuesto, qué inversiones productivas van a ser prioritarias para este gobierno. Vamos a ver, decía usted, para nosotros la economía es importante, tanto como la emergencia y los derechos sociales. Y yo creo que la conformación de un gobierno ha de ser el reflejo de lo que aquellos que lo dirigimos entendemos que la sociedad necesita. Las dos vicepresidencias no son casuales, ni son desde luego un canto al sol. Es clarísimo que nuestros principales intereses están en torno a los derechos sociales y creemos además que esta crisis lo que deja es una parte importante y muy golpeada de la sociedad necesitada de una atención especial y que eso redundará además no solo en beneficio de esas personas en concreto, sino del conjunto de la sociedad y por el otro lado la creación, la generación de empleo de calidad como el primero de los motores del consumo. ¿Cómo reactivar el consumo? Necesariamente por la generación de empleo y de empleo de calidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo de calidad? Pues es muy sencillo. Mire, en Navarra llevamos viendo en los últimos meses cómo los datos hablan de un crecimiento de empleo, o cuando menos de un decrecimiento del desempleo. Lo cierto es que seguimos perdiendo afiliaciones a la Seguridad Social y los últimos datos, el dato del último mes, son francamente negativos. Hemos perdido 165 afiliaciones a la Seguridad Social en un mes en el que había decrecido el desempleo y seguimos sin ser capaces de acometer los ratios de pobreza a pesar de la generación de empleo. Luego, ese empleo no interesa. No es esa la senda ni es el camino. El empleo de calidad es aquel que tiene evidentemente una estabilidad mínima y una realidad salarial básica. Y no es en lo que nos estamos moviendo ahora. ¿De dónde va a venir? Lógicamente de la apuesta
por la generación de empleo en sectores básicos como la industria, que ha tenido también un enorme golpe en Navarra en los últimos tiempos. Creo recordar que en los últimos ratios hemos sido una de las comunidades a la cola en crecimiento industrial, un 0,8% si no recuerdo mal, frente a otros ratios importantes en el conjunto del Estado, como son los de Extremadura. Es verdad que el peso de la industria en el PIB extremeño es menor, como era el andaluz. Es verdad que el peso del PIB en el PIB andaluz de la industria es menor, pero fíjese, la comunidad autónoma vasca, cuyo peso en el PIB es bastante similar al Navarra, un poquito menor, ha crecido un 10%, en Navarra no hemos llegado al 1%. Luego, ahí tenemos el reto y ahí es donde van a estar, yo creo que lo expresaba bien hoy el vicepresidente Ayerdi, donde va a estar el grueso de nuestros esfuerzos. Empleo, empleo en industria y empleo en sectores muy básicos. Estamos trabajando en ello y además haciéndolo, yo diría incluso desde antes de la conformación del gobierno, porque ha habido ocasión y yo creo que en los próximos 2 años veremos la posibilidad de que esto vaya generando, vaya teniendo peso específico en el bienestar del conjunto de la sociedad. Eran 2 preguntas que creo que le respondí y no sé si había una tercera. Sí, bueno, pero aprovechando que me reformulo una pregunta. Y al hilo de esto, Roberto, si me permites, bueno, la otra pata es una reforma fiscal, claro. Sí. Aquí para tener un margen mayor de recaudación y de posibilidades, digamos, de generar empleo por una parte, generar empleo de calidad y por otra parte asistir a la gente que lo necesita, es clave no la reforma fiscal solamente, sino acompañada de un plan real contra el fraude. Porque hasta ahora no ha habido aquí, digamos, una voluntad recaudatoria clara desde el punto de vista progresivo y tampoco ha habido en todos estos años un plan decididamente antifraude que vaya con todo, que es lo que realmente el gobierno necesita. Contra el fraude, que fíjese, yo se lo resumo, que es un incremento de las plazas de los inspectores contra el fraude. Tan sencillo como eso. Tampoco hace falta en Navarra mucho más, en el sentido de decir lo más básico, lo más urgente, y a ello vamos. Incremento de las plantillas y, por cierto, utilización de algunos recursos que tenemos en empresas públicas, bueno, como Tracasa y demás, para hacer frente al fraude fiscal. Pero yo sí coincido con usted, que ya más hablándolo en positivo, en que el eje, efectivamente, de poder bueno, pues aclimatar nuestros ingresos de manera razonable pasan también por una reforma fiscal. Una reforma fiscal que no tiene como objeto simplemente recaudar más de cualquier manera, no. Primero, no dejar de recaudar, que es lo que estamos viviendo con la reforma que se cosificaba a finales de 2014, no dejar de recaudar, y segundo, reequilibrar el esfuerzo recaudatorio, y hay margen para ello. ¿Para cuándo la reforma fiscal? ¿En qué plazo? Para este año, para este año, en este trimestre. Estamos trabajando ya en ello, está trabajando lógicamente de manera muy intensa el departamento del consejero Aramburu, lo está haciendo también con respecto al próximo proyecto de presupuestos, aunque se tiene otros ratios, y en estos momentos, y yo diría además, hemos tenido algunas reuniones bastante interesantes del consejero, además solicitud de él, con los firmantes del acuerdo programático, en el sentido, bueno, desde las líneas de ese acuerdo programático, como digo, es una herramienta de trabajo, no un lastre, el solicitar la confianza para hacer la presentación de una reforma que yo creo que satisfará y espero, es una ambición, desde luego para antes de final de año, para verla este final de año, y me gustaría pensar que la veremos con algún voto más que los 26. Desde luego lo vamos a trabajar y lo vamos a intentar. En ese sentido, ¿por dónde va a ir las líneas de actuación en la reforma fiscal? Porque yo tengo la sensación de que cada vez que ustedes, los gestores públicos, dicen vamos a subir los impuestos a los ricos, al final acabo pagando más impuestos yo, que le aseguro que soy un asalariado normal. Entonces quería saber, es decir, si esta vez de verdad van a pagar más los que más tienen o de nuevo voy a pagar yo más. Bueno, lo de los asalariados normales le aseguro que tiene también muchas graduaciones y no me atrevo, por lo tanto, yo llevo una vida muy humilde, Presidenta, lo aseguro. A defender una posición o la contraria. Lo que sí le aseguro es que hay margen más que suficiente, como le decía, para reequilibrar esfuerzos y, por lo tanto, un salario normal no debiera por qué verse castigado, ni mucho menos por un incremento en una reforma fiscal. Desde luego han de verse beneficiados, clarísimamente además, han de verse beneficiados aquellas rentas que son escasas, han de verse beneficiadas y, por supuesto, han de verse más comprometidos, yo no diría castigados. Aquellos sueldos, como el mío, de presidenta, 69.000 euros al año, han de verse más comprometidos en el esfuerzo que todos debemos hacer para salir de aquí. Otro tanto, por ejemplo, con el impuesto del patrimonio, faltaría más. Hay mucha gente, y recientemente me decían, ¿no?, unos empresarios amigos, y estábamos en la Ribera, estábamos en Tudela, lo tengo más fácil y así me paso a Soria. Le digo, sí, pero luego vendrás a la sanidad aquí, ¿verdad? Y yo quiero recordar una cosa, cuando uno invierte en patrimonio, por poner un ejemplo, cuando una persona invierte en patrimonio, quiere ver cómo ese patrimonio se revaloriza. Y ese patrimonio
por ejemplo, en bienes inmuebles, se revalorizan cuando mis calles son seguras, cuando mis ciudades son amables. Ese patrimonio se revaloriza cuando mis calles están limpias y todo eso se pagan con impuestos. No los pagaremos solos con la renta, habrá de ser también con el patrimonio, pues faltaría más que con los impuestos de la renta estemos pagando la revalorización de patrimonio de terceros. Bueno, yo creo que tenemos mucho margen, por supuesto, también para la pedagogía, también para la didáctica y repito, usted me dice, mi sueldo es de los medios, mi vida austera no debiera verse ni mucho menos penalizado en una reforma como la que planteamos y que quiero recordar tiene ya base importante en lo que en su día ya se presentó como alternativa en el Parlamento de Navarra, que fue bien vista, presentada por Geroabay, decirlo porque fue así, que fue bien vista por el resto y que es el grueso en estos momentos de lo que se debate en torno al acuerdo programático. Hay mucho hecho ya. De progresividad, como decía antes Víctor Goñi, se habló mucho durante la pasada legislatura, es lo que siempre se ha achacado desde la anterior oposición. Me viene a la cabeza declaraciones muy contundentes del señor Lizarbe pidiendo esa progresividad. ¿Usted se atreve a darnos alguna cifra? ¿Han hablado de alguna cifra en cuanto a impuestos? Hay cifras en estos momentos, repito que muy cercanas, por darles un poco la pista de por dónde van las cosas, que muy cercanas a lo que se planteó como alternativa en diciembre de 2014 y que me va a permitir que en lo que son los planes del consejero Aramburu sean presentados primero, lógicamente, a aquellas formaciones que lo van a votar. Pero que en cualquier caso, además, tampoco está cerrado todavía. Mira. Me gustaría preguntarle por la apuesta, por el estudio de sus socios de gobierno y del gobierno que usted encabeza, por esa figura de la banca pública. ¿Qué podría aportar? ¿En qué beneficiaría, en qué podría revertir a los empresarios, a las pequeñas empresas, al ciudadano navarro? Bueno, vamos a ver, lo que es cierto es que Navarra necesita una herramienta financiera que tenga, bueno, su centro de decisión, su centro de convicción, yo diría, y no que el resto en estos momentos no las tenga, pero sí que tengamos una herramienta financiera que mire y que se vea especialmente implicada con el territorio. Yo creo que la desaparición de Caja Navarra en ese sentido ha sido una pérdida notabilísima, seguramente mucho más de lo que en su día, cuando se fueron desarrollando los acontecimientos, se pudo prever, aunque era fácil ver a dónde se llegaba, pero de una hondura mucho más importante y efectivamente al pequeño empresario, al pequeño ahorrador, a quien necesita un crédito de unas circunstancias, pues realmente le ha supuesto una pérdida muy, muy importante. Por lo tanto, necesitamos herramientas financieras. Una de las posibilidades es la de una banca pública, evidentemente es la más ambiciosa de las posibilidades que existen en estos momentos y el compromiso del cuatripartito a que se estudie. ¿En qué puede ayudar esta u otras herramientas financieras, como estábamos diciendo? Pues entre otras a que la liquidez, a proyectos que tienen sentido, que tienen razón de ser, que incluso algunos de ellos simplemente por un traspiés financiero en un momento dado ven como un proyecto de tipo industrial, de tipo empresarial, llega a la no supervivencia. Tenemos que ser capaces de llegar a herramientas financieras que, como digo, solventen esas situaciones. No solo la posibilidad es la banca pública es la más ambiciosa de las herramientas. Hoy mismo creo que se ha establecido, o se ha anunciado en el Parlamento el compromiso de estudiarlo, como venía ya y veremos hasta dónde podemos llegar. Es cierto que es la más ambiciosa, también la que más dificultades supone encima de la mesa y que tenemos la capacidad y la posibilidad, y en ello además está ya de momento, de que desde las propias instancias administrativas se pueda trabajar, ¿no? con algunas posibilidades, con algunas armas. Por lo tanto, estudiaremos, porque es un compromiso y además así lo creemos, esa herramienta, pero no es la única. Yo, por seguir con cuestiones ligadas al pecunio, vamos a una cuestión que creo que es preocupante para Navarra, para este gobierno, para el que estuviera. Navarra va a recibir de los presupuestos generales del Estado para el año que viene 106 millones de euros, que es la segunda comunidad con menos cuantía destinada. Sin embargo, la aportación a las arcas generales del Estado por parte de Navarra no deja de crecer. De hecho, el año que viene está previsto 616 millones. Esto significa que en los últimos 4 años la cuantía ha crecido en cerca de 100 millones de euros. Algo pensará hacer la presidenta Barcos al respecto. Por lo menos habrá que obtener del Estado una explicación clara, concisa y notoria
de por qué este incremento, ¿no? No solo eso, sino además le diré que con el sistema que tenemos actualmente los números andan por ahí, lo tenemos bien analizado y bien chequeado. No solo eso, sino que tenemos que revisar claramente no solo la aportación de Navarra al Estado, que habrá que ser revisada. Quiero recordar que estamos pagando el 1,6, teniendo el 1,3 de población. Luego estamos haciendo un esfuerzo que seguramente en tiempos de vacas gordas pues podía parecer baladí, pero en estos momentos nos cuesta mucho. Pero no solo eso, tenemos que mirar también a cuál es nuestra posición en torno a aquellos impuestos que en estos momentos no están convenidos. Y mire, tenemos problemas varios y alguno de índole importante, como por ejemplo la manera en que estamos recibiendo las aportaciones por IVA. Hay que revisar muy severamente todos los modelos que nos hemos dado y que, repito, no solo estaban obsoletos, es que creo que en algunos casos, y en algunos casos muy importantes, han sido absolutamente perjudiciales para esta comunidad y que no se han querido mirar. Fue una equivocación, desde luego así lo denuncié en su día y me mantengo en la posición, fue una equivocación por parte del anterior gobierno foral la de aceptar la negociación de una reforma del convenio mientras estaba negociando el asunto del IVA Volkswagen, porque realmente terminó siendo una manera de chantajear la posición foral, la posición navarra, y así vimos cómo la reforma del artículo 2 de la ley del convenio queda y deja mutilada la capacidad de Navarra para poder asumir impuestos no convenidos. Eso lo estamos trabajando ya también. Ha habido un primer encuentro del consejero Aramburu con el Gobierno central, un primer encuentro que no ha pasado de ser lógicamente la posición protocolaria, pero para iniciar ya la andadura. Y por supuesto luego está la posición política y esta, no la escondo, ambición toda. Vamos a trabajar, cuando menos vamos a iniciar el camino para trabajar en la capacidad de Navarra para establecer desde Navarra impuestos no convenidos, todos aquellos que no existían cuando se aprobó la ley del convenio. Estoy hablando de IVA fundamentalmente, pero no solo, estamos hablando de ser capaces de trabajar en esa línea. ¿Lo veremos en los próximos 4 años? No será fácil, ya sabemos siempre que enfrente, y además la posición negociadora de Madrid es muy dura y muy tajante en esto, pero yo estoy convencida de que si no empezamos ahora difícilmente llegaremos algún día, así que vamos a empezar ya. En relación con el... Muy brevemente, una cosa muy breve. breve. Tenemos que hacer una pausa. En relación con el Estado hay otra cuestión muy candente de actualidad, quiero decir que igual es el momento de plantearla, tiene que ver con el tren de alta velocidad y lo que ha dicho el consejero ayer de esta mañana. Formulo la pregunta, esperamos... Vamos a esperar, porque quiero que termine Javier, haremos la pausa y después volvemos, porque quiero cerrar además, hay una pregunta de la calle sobre el empleo y enseguida la vamos a escuchar. No, la mía también iba precisamente al hilo de la de Víctor, teniendo en cuenta que las 3 infraestructuras que se llevan esa inversión del Estado en nuestros presupuestos de 2016 son precisamente el tren, el asunto del Canal de Navarra y el asunto de Yesa. En ese sentido, en lo que compete al Gobierno de Navarra, sobre todo en lo que se refiere al tren, hoy de nuevo el vicepresidente ayer día hablaba de la apuesta del Gobierno por algo parecido, no lo ha dicho la palabra tren de alta velocidad, pero entendemos que es eso, el ancho europeo. En ese sentido, ¿cuál es, digamos, la posición del Gobierno un mes después de tomar posesión, después de haber visto la documentación, después de, no sé si han tenido algún contacto con el Estado en este sentido? Pues mire... Disculpe, Presidenta, como diría el desaparecido Julián Lago, no responda ahora, hágalo después de la publicidad. Vamos a volver, lo tenemos que parar, enseguida volvemos. Arrancamos la segunda parte de este programa especial informativo. La presidenta responde, entrevista con la presidenta Uxue Barkos. Nos habíamos quedado hablando de infraestructuras. Javier Lorente había realizado una de ellas referida sobre todo a esa gran infraestructura, al tren de alta velocidad. Al tren de alta velocidad, concretamente, que se ha encontrado el Gobierno después de un mes y pico de acción de Gobierno, qué compromisos tiene firmados, sobre todo con el Estado, diríamos hay 2 partes en este asunto, y qué proyectos tiene
una vez visto lo que se han encontrado? Vamos a ver, nos hemos encontrado exactamente lo previsto. Primero, que este es un asunto en el que el responsable final, que no es otro que el Gobierno del Estado, sigue sin asumir sus compromisos en esta cuestión. ¿Qué es lo que vamos a cumplir? Aquello a lo que nos hemos comprometido con el conjunto de la ciudadanía, que es en estos momentos poner las cosas en su sitio. Habida cuenta que el Estado no tiene intención, porque no hay prevista la construcción del tramo que le correspondería en la parte del corredor cantábrico-mediterráneo, que nos sumaría de la ribera hacia Zaragoza, pues en fin, vamos a aclarar primero esta cuestión. En muchas ocasiones este es un debate en el que se han empeñado, debate partidario en Navarra, y francamente lo que deberíamos estar es todas las formaciones navarras mirando al Estado y diciendo dónde está el compromiso que se adquirió en su momento. Francamente, el empeño de que este sea un debate partidario no parece razonable en estos momentos en Navarra. Y en tercer lugar, la pregunta era ¿qué es lo que se va a hacer? Mire, con la infraestructura que en estos momentos tenemos, nosotros apostamos claramente, y esta es la apuesta del cuatripartito, por optimizar los medios que tenemos y tratar de buscar una salida de altas prestaciones, también mercancías, en ancho de vía europeo, aprovechando la obra que sí se está llevando a cabo en la Comunidad Autónoma Vasca y por lo tanto Y Vasca. Hacerlo desde Pamplona en salida, y ese es un proyecto que acometer va a costar un tiempo, es una apuesta de infraestructura importante, no tiene ni mucho menos los costos, digamos, de la infraestructura tradicional, y sobre todo no tiene que esperar a que se decida Fomentos, que si no nos va a pasar como con la autovía del Camino, que es lo que nos estaban planteando ahora, que vamos a terminar en ninguna parte. El asunto de la estación, plan de Chabacoiz, 9.000 viviendas... Ese es otro de los retos, repito, que tenemos que aclarar con el Estado. Y quiero recordar que precisamente el desarrollo urbanístico de Chabacoiz era aquello con lo que se asumía el coste de la nueva estación. En estos momentos una apuesta a esas características es evidentemente a todas luces imposible de acometer. 9.000 viviendas en Chabacoiz difícilmente van a ser posibles para poder llegar a sufragar, y por lo tanto, de nuevo, otra vez, como digo, los compromisos a los que se debe el Gobierno del Estado. La otra gran infraestructura, por seguir con este tema, Canal de Navarra. ¿Qué fin ve usted en el Canal de Navarra? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué le parece las palabras de EH Bildu con respecto a esa desvinculación de Itoiz como fuente de abastecimiento para la comarca? Bueno, yo estuve hablando recientemente, ayer mismo además, con el alcalde de Pamplona, con el señor Asirón, y ayer, sí, hoy es martes, efectivamente, con el alcalde Asirón, y creo que la cosa es muy diferente a como, bueno, finalmente yo había tenido oportunidad de ver, o en fin, lo que realmente se está analizando, y me parece que es importante, y le alabo el gusto, es el canon que Pamplona paga por el agua de Itoiz, que es un canon de 1 millón de euros, y creo que es más que suficiente como para que el alcalde de Pamplona se lo tome muy en serio y lo revise. Estamos hablando de un 0,5% del presupuesto de Pamplona, básicamente. Por lo tanto, creo que es lo bastante importante, y sobre todo como para que se ajuste al consumo real. Cuáles son las necesidades de Pamplona y se ajuste ese canon. Me parece que lo hace muy bien. Y otro tanto es lo que pretendemos hacer nosotros, por ejemplo, con respecto a la manera en que el Gobierno anterior decidió, y de manera precipitada, y además diré que desde la oposición algunos de los grupos que hoy sustentan el Gobierno avisaron una y otra vez, y en concreto el vicepresidente Ayerdi fue en eso muy peleón, la manera en que se está financiando en estos momentos la ampliación de la primera parte del canal. Es absolutamente inaceptable el tipo de compromisos financieros que se han asumido simple y llanamente por ir deprisa, corriendo y mal. Por lo tanto, habrá que revisar todas estas cuestiones, mire, de la misma manera, como digo, que Pamplona quiere revisar determinados convenios, determinados contratos que no pueden seguir como venían siendo, absolutamente inconcretos con las necesidades reales de la sociedad, pero además caros no, carísimos. Habrá que preguntarse por qué, pero eso ya será una segunda parte. Hemos hablado de empleo. En su escalafón de prioridades, ¿dónde ubica la importancia del empleo joven? Pues como la del empleo en general, no le voy a decir la primera porque entiendo que hay otras como convivencia o simple y llanamente como la necesidad que tenemos de que en esta sociedad nadie pase penurias, nadie viva en la pobreza, pero bueno, como una herramienta, y desde luego clarísimamente el empleo joven, uno más en el empleo. Pues pregunta de la calle. Yo quisiera principalmente para los jóvenes que tengan trabajo, eso lo primero de todo. Y después, bueno, pues hay muchas cosas, pero ya eso no es tan prioritario como el trabajo.
los chicos están muy inactivos, sin hacer nada y eso es lo que más preocupa. Y no solo están inactivos y sin hacer nada, sino que en muchas ocasiones todos aquellos que tienen mucho más que ofrecer a esta sociedad y después de haber estado perfectamente formados en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestras universidades, nos encontramos con que tienen que salir fuera o que los llaman fuera de otras sociedades, de otros países, para poner en práctica todo aquello, ¿no? Y para dar al final riqueza a la sociedad. Mire, yo me acuerdo cuando estábamos en campaña y decíamos, bueno, un plan juvenil, yo digo, el mejor plan juvenil, el mejor, se llama vivienda digna y empleo. Y ese es el reto. ¿En qué escalafón con respecto a otros sectores que están sufriéndolo también, especialmente mujeres mayores de 50 años? Bueno, pues en el mismo. Yo ahí no me atrevería a decir que existen prioridades de uno u otro tipo. Vera. Por cerrar el capítulo de infraestructuras, no sé si la vamos a ver el próximo año cortando la cinta roja del pabellón Navarra Arena, una infraestructura, otra patata caliente que tiene su ejecutivo entre manos y que fue un emblema del gobierno de Unión del Pueblo Navarro y que ahora su gabinete deberá gestionar. La consejera de Cultura sí que mostró, ¿no?, su intención de darle una vuelta, de revisar y ver cómo y si se va a dotar de partida presupuestaria en 2016 para finalizar. Mire, yo en política he aprendido a no decir nunca no. ¿No? Entonces no me atrevo a decirle que no cortaré una cinta roja, porque creo que no habrá mucho que celebrar en cualquier caso con respecto a esta cuestión. Pero desde luego sí que es una infraestructura que tenemos que hacer nuestra, es una infraestructura que tenemos que ser capaces de habilitar puntualmente, aunque solo sea porque ese gasto que nos exige de esfuerzo duro, peliagudo a todas las navarras y a todos los navarros el mantenimiento de esta infraestructura ha de verse acompañado, y nos lo decían recientemente técnicos, con aperturas puntuales para que aquello no termine siendo una ruina, o sea, básicamente una ruina. Y por supuesto que se está trabajando en ello, y por supuesto que habilitaremos, si no la partida nominal correspondiente, porque puede ser, lógicamente, un brindis al sol, antes decía un canto, un brindis al sol y además una inutilidad. Yo creo que lo que hay que trabajar es efectivamente cuáles son aquellos momentos que nos permitan abrir el Navarra Arena a la sociedad, hacerlo si no de manera continuada, sí con un mínimo de periodicidad, y me gustaría creer, como digo, que será un día alegre, pero yo no sé si nadie en esta comunidad puede tener, permítame la expresión, el cuajo de cortar cinta roja sobre una cosa tan mal hecha. No la infraestructura sí, sino la falta de planificación. Mire, yo creo que esto es algo que no era difícil prever, pero nos encontramos con que han sido gobiernos de envoltorio. El continente está claro y nos encontramos con que falta el contenido. Gobiernos en los que se ha trabajado con una absoluta falta de planificación, pero quizá lo más doloroso de una infraestructura como esta es que se haya hecho ese gasto y que se haya llevado a cabo una obra de esas dimensiones en un momento económico tan duro como este. Bueno, pues vamos a trabajar y yo creo además que lo veremos en 2016, pero si me permite cinta roja, lo dudo. Vamos a seguir al galope, que estamos en los últimos minutos. Yo voy a hacer tres preguntas en una. Pues que al final son tres preguntas. Sí, y además lo iba haciendo toda la noche. No, pero telegráfico, quiero decir, porque es que esta entrevista daría para 2 horas. En fin, bueno. Y yo encantada. Yo quiero preguntar concretamente por la ley de símbolos, por la ley del vascuence. Sí. Y concretamente, ¿qué aspectos se van a modificar y qué plazos se manejan? Esa sería la primera pregunta, o una pregunta doble. Sí. Y la otra, al hilo de la convivencia, sería ¿qué pasa con el director general de Paz y Convivencia? Pues mire, ¿para cuándo se va a nombrar y qué final. criterios se manejan para su nombramiento? Empiezo por el final. Criterios bien sencillos, aquellos que definen a una persona que ha de ser capaz de trabajar en 3 áreas muy concretas: memoria histórica, la violencia más reciente y, por supuesto, convivencia, que será la estructura de ese departamento. Es un nombre que hemos de consensuar a 4 y, lógicamente, lo vamos a hablar con detenimiento. Hemos querido apartarlo de lo que era un poco el mare magnum de los primeros nombramientos en este mes y medio largo, pero no llega a 2 meses de gobierno. Por lo tanto, apartarlo para poder hablarlo con el grueso de los partidos que conforman el acuerdo programático, pero también con el resto. Hacía un requerimiento la portavoz socialista recientemente, por supuesto que dispuestos a ello. Por lo tanto, consenso será una de las claves de su nombramiento, perfil político que no partidario.
perfil político en el sentido de que sea una persona con esa capacidad para acometer, como digo, discurso en torno a esas tres patas que serán las que conformen la estructura. La falta de nombramiento no quiere decir que no se esté negociando el nombre, que se está, y que no se esté trabajando en la conformación de un departamento muy nuevo, una dirección general muy nueva que no existía y que, como ya avanzo, tiene esas tres patas. Por lo tanto, hay trabajo hecho y además bastante adelantado. Lo veremos en las próximas semanas, sin ninguna duda. Con respecto a símbolos y ley del euskera. Símbolos, hemos dicho siempre que nos parece muy importante, sobre todo para llegar a tener una convivencia pacífica esencialmente en términos de lo simbólico, ¿no? Esencialmente en el ámbito municipal. Yo creo que hemos visto como realmente una ley que acompañe a todos aquellos ayuntamientos que quieren verse representados en sus enseñas y en sus símbolos es absolutamente importante, pero será una iniciativa que trabajemos y no podía ser antes de no iniciarse el curso parlamentario, será una iniciativa que trabajemos a una con el Parlamento de Navarra. Y con respecto a la ley del vascuence, yo aquí definiría ámbitos que tienen ritmos diferentes. Lo urgente en estos momentos para el Gobierno es el reglamento para poder llevar a la red pública educativa de todo Navarra la posibilidad de estudiar en euskera el próximo curso. Esa es en estos momentos nuestra prioridad, el resto vendrá próximamente. De eso ha hablado también esta mañana, bueno, hoy, el consejero de Educación, el señor Mendoza. También a mí me ha llamado la atención de esa entrevista dos aspectos muy concretos. Por una parte, habla de la eliminación de los conciertos a la educación segregada. Esto cómo se va a hacer teniendo en cuenta que la LOMCE diríamos que ampara eso. Y por otra parte también hablaba de fraude o de trampas que hacían algunos colegios concertados a la hora de la asignación del reparto de los alumnos y que iban a cambiar o iban a variar ese sistema de reparto o iban a estudiar ese cambio. ¿A qué se referían a esas trampas? Bien, he tenido ocasión de comentar con el consejero de Educación estas dos cuestiones, una entrevista que creo que publicaba su diario, el Diario de Noticias. Con respecto a la educación de los centros segregados, mire usted, en este caso el acuerdo programático es inequívoco y además absolutamente claro, conciso y políticamente rotundo, que es el cumplimiento de la ley de 2012, siempre desde la garantía jurídica. Por lo tanto, teniendo en cuenta el momento legal que vivimos, efectivamente, con la LOMCE encima de la mesa, difícilmente puede aplicarse la ley de 2012 y siempre teniendo en cuenta que la ley de 2012, la reforma de 2012, ley foral, permite perfectamente la seguridad jurídica y buscando esa seguridad jurídica permite también a los centros segregados o de educación diferenciada, permite perfectamente tratar de acometer pues todo aquello que sea necesario para educar en términos de igualdad y en los términos que la ley exige. Estará, por lo tanto, la pelota en ese tejado. Pero en cualquier caso, y aquí es donde la afirmación del consejero tiene todo el sentido, cumplimiento y aplicación de la ley. Esto es clarísimo y esa es la vocación. Con respecto al tema que usted alude de que si se había hecho, sí, yo creo pues, que quizá aquí ha sido una expresión, en fin, en lo que entiendo, más rotunda de lo que la realidad dice, bueno, de algunas prácticas que hayan podido ser bien subrayadas en los ámbitos de la administración educativa, subrayadas como prácticas, bueno, pues no deseables más que trampas. Yo creo que aquí lo que ha habido quizás es una rotundidad en la expresión que no se corresponde en lo que le he entendido exactamente, ni mucho menos con la realidad. ¿Él no le ha concretado qué trampas eran? No hemos tenido oportunidad tampoco de llegar a esas cuestiones, pero repito que sí, de entender que la rotundidad del término quizá no se corresponde con lo que se deseaba expresar. ¿Qué va a pasar con las ikastolas de las zonas no vascófonas? ¿Acabarán siendo públicas? Dependerá de ellas, exclusivamente de lo que los centros educativos quieran. Lo que a esta administración le corresponde es asegurar, en el cumplimiento de la misma ley, pero además por vocación política, asegurar que todas aquellas madres y aquellos padres que en zonas no vascófonas de Navarra quieran tener educación pública en euskera para sus hijos, la puedan tener. No sé si nos vamos a ir sin hablar de Cataluña. Yo no sé si el proceso que está viviendo la comunidad catalana es una oportunidad para el nacionalismo vasco o es una exigencia, ¿no? Que exige que se vayan dando pasos, que está también marcando una hoja de ruta
que debe precipitarse de alguna manera? Bueno, yo creo que la situación de Cataluña y de otras comunidades en el Estado es muy diferente, tiene rasgos radicalmente diferentes, sobre todo por la propia conformación de la administración y de las instituciones catalanas, ¿no? Quizá el rasgo más definitorio es el hecho de que efectivamente no existe ni convenio ni concierto en el caso catalán. Bueno, una oportunidad y una posibilidad que se vio en la transición y sin embargo se optó en aquel momento, por las circunstancias que sean, yo no voy a entrar a valorar, se optó por no acometer esto, ¿no? Bueno, hoy es una exigencia de Cataluña, un sistema similar, una capacidad similar, y yo creo que está en su pleno derecho de exigirlo. Por lo tanto, como digo, las circunstancias son muy diferentes, la respuesta política en ese sentido también se corresponde con esas necesidades diferentes también, y en cualquier caso la legitimidad de todas las posiciones en la exigencia desde la democracia, desde los posicionamientos democráticos, la legitimidad de todas las posiciones a expresarse políticamente. Yo en cualquier caso sí me queda un poco la duda, o diría el mal sabor de boca, de ver que desde la administración central, desde el gobierno de Mariano Rajoy, no se sepa responder con talla política a ejemplos como el que tuvimos el otro día en la Diada catalana. Supongo que hablará de esto con el presidente Urkullu cuando venga... ¿De Cataluña? Tenemos tanto que hablar. Tenemos tanto que hablar de normalizar relaciones entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, que yo no sé si nos va a dar tiempo a hablar. ¿Pero cree que el nacionalismo vasco está esperando a ver qué es lo que va a ocurrir en Cataluña para dar el siguiente paso? No me atrevería a hablar en nombre del nacionalismo vasco, ni muchísimo menos, y en segundo lugar, además, le advierto que en estos momentos yo creo que a mí en concreto como presidenta de Navarra, y no tengo ninguna duda que al Lehendakari Urkullu como presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, nos va a interesar muy mucho, pero muy mucho, el tratar de empezar a trabajar en positivo y para el interés general de las dos comunidades que han vivido demasiado tiempo y de manera incomprensible de espaldas por el empeño de algunos gobiernos muy concretos de UPN y que tanto daño, yo creo, ha hecho a esta sociedad. Una pregunta más de la calle, sí, y vamos terminando. ¿Cómo se llama eso? ¿Que podemos ser vascos o no sé qué historia? ¿La transitoria cuarta o cómo sea eso? Porque eso hay que quitarlo de una vez. Yo creo que la mayoría de los navarros no quieren ser vascos, vamos, pienso yo. Yo no soy navarro, soy extremeño, pero mi mujer es navarra y mis hijas también. Y mi mujer no quiere saber nada de los vascos, eso está claro. Pero eso es una de las cosas que le preguntaría, si ella va a acabar con la transitoria cuarta o va a seguir manteniéndola. Bueno, no me corresponde a mí, efectivamente, no le corresponde a la presidencia de Navarra acabar o no con la transitoria cuarta que partiría de una reforma constitucional. En cualquier caso, si de mí dependiera, no, yo mantendría la transitoria cuarta como un elemento diferenciador, además, de la realidad histórica y política de esta sociedad y que además permite, parece una herramienta en ese sentido potentísima, permite y deja en manos exclusivamente de la voluntad navarra, del pueblo navarro, sin necesidad de pasar por otras cámaras, por otros procesos, una decisión de esas características. Responde a una realidad, no nos olvidemos, porque a veces olvidamos el porqué de la transitoria cuarta. Pero en cualquier caso, yo tampoco le tengo miedo a que, bueno, en una hipotética reforma constitucional, bueno, el empeño del nacionalismo español, que tiene mayor extensión numérica, evidentemente, en el conjunto del Estado, pues terminara con la transitoria cuarta, porque en cualquier caso la voluntad y la soberanía navarras terminarán imponiéndose, como terminan imponiéndose siempre desde la vía democrática, si en un momento dado quisiera tomar una decisión con respecto a su futuro político. Estamos fuera de tiempo, pero no quiero que os dejéis nada en el tintero, Víctor. Una pregunta es una, y en un minuto pregunta y respuesta. Me voy a dejar muchas en el tintero, pero quiero preguntarle a la señora Barcos por otra cita aquí del 27S, que es la asamblea de UPN. En UPN se ha abierto de par en par el melón de los pactos, porque son plenamente conscientes de que el binomio UPN-PSN ha pasado a la historia y nunca más difícilmente va a volver a ser suficiente para gobernar. La pregunta es, ¿usted estaría abierta a pactos con UPN? Y si fuera que sí, ¿en qué términos? Vamos a ver, pensar en pactos con UPN hoy no es razonable. Estamos hablando de una formación que ha dejado el Gobierno de Navarra después de 20 años, que ha dejado, yo diría, unas instituciones maltrechas, unas arcas forales peor todavía,
y por lo tanto no veo ni mucho menos a un partido que además está preocupado en reorganizarse, bueno, pues con posibilidades de pacto, pero ni con el actual gobierno de Navarra ni con otras formaciones, y lo estamos viendo además de manera clara, fíjese, no solo en el gobierno de Navarra, sino en todos y en cada uno de aquellos ayuntamientos en el seno de la comunidad foral, donde siendo la primera fuerza ha sido incapaz de articular un solo acuerdo. Por lo tanto, yo es que creo que efectivamente una oxigenación de esta formación es absolutamente básica, prioritaria y necesaria para la defensa de sus propios intereses, pero yo diría también para la defensa al final del sentido común en el conjunto de la política navarra. Ahora bien, ese espacio político al que representa Unión del Pueblo Navarro a mí me merece todo el respeto del mundo y por supuesto para él vamos a trabajar. Y me encantará que a lo largo de estos 4 años el encuentro pueda producirse en aras al respeto a esos votantes o a ese espacio político que representan las hoy siglas de UPN. Javier. De manera muy breve, después del 27S llega el 20 de diciembre, el 20D, que es la fecha en la que parece que van a ser las elecciones generales. En ese sentido quería saber, bueno, en estas elecciones la presidenta no se puede, Uxue Barkos no puede ser candidata, como ha sido en otras ocasiones, ha podido compaginarlo con la concejalía, pero en este caso no puede ser. Por una parte, si tienen ya decidido más o menos quién puede encabezar el cartel, o si tienen alguna idea, y si tienen también, diríamos, sensación de que van a poder mantener los resultados de las anteriores generales y de las forales, teniendo en cuenta que el panorama político nacional cambia bastante de hace 4 años ahora. Y sin embargo sigo pensando que una formación como Geroa Bai, antes hablamos de espacio político, responde también a un espacio político que existe en Navarra y que es mucho más sólido de lo que algunos agoreros pretendían decir en su día y en su momento, ¿no? Yo he pasado por convocatorias electorales, bueno, en circunstancias muy diferentes y muy especiales, y sin embargo, políticamente hablando me refiero, y sin embargo yo siempre he estado convencida de que el espacio político existía y afirmo hoy existe, y por lo tanto seguirá existiendo el 20 de diciembre. Si somos capaces de formar un equipo de hombres y mujeres que se corresponda con ese anhelo, yo creo que sí. Que si lo tenemos ya medio pergeñado, bueno, hay llamadas primarias en Geroa Bai, hay ya, bueno, pues cuando menos un candidato que yo creo que representará magníficamente bien, si así lo deciden finalmente las bases de Geroa Bai, y habrá un magnífico equipo, de eso no tengo ninguna duda. Pero el reto es mantener los 53.500 votos, por ejemplo, de mayo, los 42.000 y pico de hace 4 años en las generales, o Uxue Barkos piensa que es factible incluso que se mejore el guarismo del pasado mayo. ¿Por qué no? Repito que creo que hemos dado, mire, en la breve historia de Geroa Bai yo creo que se ha dado muestra claramente de la capacidad de trabajar, de hacerlo en unas condiciones adversas. Yo quiero recordar que el 26 de mayo, pues en fin, los dibujos que se me hacían sobre la posibilidad de que se llegara a acuerdos eran absolutamente catastróficos. Creo que ha dado también ejemplo de que sabe quedar en segundo plano cuando toca quedar en segundo plano, pero sobre todo expresión clara y vocación clara de trabajar por el interés general. Yo claro que aspiro a que los resultados sean lo mejor posible y lo más fortalecedores posible, porque creo que lo serán para el conjunto de Navarra. Bueno, cerramos el tiempo. A mí me gustaría saber si ha recibido ya alguna llamada de sus socios de gobierno que le haya desubicado, que le haya descolocado, o van a trabajar todo a través de esa comisión de seguimiento del acuerdo programático que está pendiente, por cierto, de convocarse en las próximas semanas. Sí, y además así ha de ser. No, pero yo además mantengo contactos permanentes y además animo al Gobierno a que los tengan con los partidos que rubricaron el acuerdo programático, porque me parece razonable. Mire, muchas veces, pues quizá por en fin, mi origen periodístico, yo siempre recuerdo que muchas veces una decisión es muy diferente analizarla leída en un titular en el que a lo mejor no sientes esto que explicada con todos sus intríngulis y recovecos, y por lo tanto yo animo mucho a que la comunicación entre el Gobierno, por supuesto el Parlamento, pero además y especialmente entre los miembros del acuerdo, el cuatripartito, sea fluida y exista de una u otra, en uno y otro sentido. Esto me parece importante y yo lo hago personalmente. Yo esta misma tarde he tenido la oportunidad de estar con la señora Pérez, con Laura Pérez de Podemos, para tratar varios temas. Hablábamos, en fin, se han visto algunas polémicas en torno a algunos nombramientos de
así. A dedo, no sé si se ha hecho esa afirmación, espero que no, pero sí es verdad que no había o no hay acuerdo con respecto a determinados nombramientos. Yo creo que estas cosas se aclaran muchas veces hablando y por lo tanto yo soy muy proclive a sentarme a hablar, oiga, con todo el mundo, con quien más, faltaría más, con quien más, con aquellos que dan sustento a este gobierno. Y nos despedimos con la mosca de la ¿Y se ha quedado satisfecha Laura Pérez? Se lo preguntaremos a ella, claro. Pregúnteselo a ella, yo espero que sí. Una última pregunta que no quiero que a mí se me quede en el tintero es la renta básica. ¿Cómo la van a pagar? ¿Se han hecho ya las cuentas? Sí. ¿Cuánto tiempo es necesario estar empadronado en Navarra? Según el acuerdo programático son 12 meses, pero en el País Vasco son 3 años. Sí. ¿No cree que esto puede provocar un efecto llamada? ¿Ya hay algún dato, ya hay algún movimiento en la Ribera de Navarra? Vamos a ver, estamos en estos momentos analizando y además haciéndolo como no, pues de otra manera con mucho rigor. Bueno, incluso la última letra del acuerdo programático también habrá cosas que los consejeros planteen en un momento dado si se pueden revisar y mirar, pero no en la ambición con respecto a la renta básica. Ya estamos en estos momentos, es decir, y con la ley anterior ya se está, y con el gobierno, con lo que nos quedaba hecho del gobierno anterior, ya se están asumiendo unos compromisos, yo diría que importantes. Desde luego, lo que ahora acometemos y los compromisos que ahora se acometen no son ni mucho menos, a pesar de lo que se dijo en su momento, no son ni muchísimo menos inviables, no son ni muchísimo menos inasumibles económicamente y además le advierto, son una inversión en riqueza. Cuando una sociedad es capaz de acometer la batalla contra las bolsas de pobreza, acaba generando bienestar común y ese es el objetivo. Por lo tanto, asumible económicamente, asumible en el tiempo, entiendo, revisaremos en cualquier caso, a medida que avancen la andadura de todos estos acuerdos, aquello que podamos mejorar y que debamos mejorar, pero sobre todo convicción política en que es una inversión en esta sociedad. Uxue Barcos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por haber puesto las bases y los pilares antes de esos 100 días que tradicionalmente a los periodistas y a la oposición le gusta. No nos lo están dando, pero está bien, eso está bien. Pero esperemos vernos pronto cuando tengamos cosas sobre las que analizar de las que usted ha decidido. Perfectamente. Muchas gracias. Gracias Vera Villafranca, Víctor Goñi, Javier Lorente. A vosotros. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Les esperamos la semana que viene.